Hoy vamos a conocer las formas del pretérito indefinido. Los verbos en pretérito indefinido se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los verbos acabados en ar, como cantar. Estos verbos forman el pretérito indefinido añadiendo a la raíz el final e, aste, o, amos, asteis, aron. Por ejemplo, del verbo cantar, canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis, cantaron. Por otro lado tenemos los verbos en er y en ir, como por ejemplo el verbo partir. Estos verbos se forman añadiendo a la raíz el final i, iste, io, imos, isteis, ieron. Como por ejemplo del verbo partir, partí, partiste, partió, partimos, partisteis, partieron. Es importante recordar que cuando tenemos una i entre dos vocales, esta vocal i se convierte en la consonante y. Por ejemplo, el verbo caer sería caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. Como veis, es bien sencillo. Es más fácil incluso que el presente porque aquí todos los verbos se agrupan solo en dos categorías. Por un lado los verbos en ar y por otro lado los verbos en er y en ir. Vamos a ver ahora las formas irregulares. Es sencillo, solo tenemos 4 grupos de irregularidades. El primero ya lo conocéis. Es el grupo de los verbos que tienen la forma e, ir, o bien la forma o, ir. Tenemos varios ejemplos que ya conocéis, por ejemplo los verbos pedir, mentir, seguir, reír, repetir, preferir. Fijaos que todos estos verbos tienen la forma e, ir. Por otro lado tenemos los verbos dormir y morir. Aquí lo veis marcado, sus formas e, ir y o, ir. Bueno, pues todos estos verbos tienen los siguientes cambios. En el primer grupo, los verbos que tienen e, ir, la e se convierte en i. Y los verbos dormir y morir, la o se convierte en u. ¿Pero cuándo? Solo en la tercera persona singular y plural. Por ejemplo, del verbo pedir tenemos pedí, pediste, pedió, pedimos, pedisteis, pedieron. Pero esto es si fueran verbos regulares. Recordad que el verbo pedir es e, ir, con lo cual la forma correcta será pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Sucede exactamente lo mismo con el verbo dormir. El verbo dormir, si fuera regular, sería dormí, dormiste, dormió, dormimos, dormisteis, dormieron. Pero, como es un verbo o, ir, la forma correcta de este verbo será dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Recordad que estos verbos tienen este tipo de cambio en muchos tiempos, por ejemplo en presente, en gerundio, y veréis en el futuro otros tiempos que también afectan a estos verbos. Vamos a ver a continuación unos cuantos verbos que no son realmente irregulares, sino que para poder pronunciarlos de manera normal, especialmente su primera persona, en algunos casos hay que cambiar la escritura. Por ejemplo, los verbos que terminan en car deben cambiar en la primera persona y escribirlos con QU.
Esto es para poder mantener la pronunciación. Por ejemplo, el verbo tocar será toqué, tocaste, tocó, tocamos, tocasteis, tocaron. ¿Lo veis? Hemos tenido que cambiar la escritura de la primera persona para poder mantener la pronunciación. Otros cambios similares son gar, que debemos escribirlo en la primera persona con una U, como jugar, jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugasteis, jugaron. O los acabados en zar, puesto que como no podemos escribir ZE, tenemos que escribir CE. Por ejemplo, el verbo rozar. Rocé, rozaste, rozó, rozamos, rozasteis, rozaron. Bien, esta irregularidad solo es para la escritura. Vamos ahora al tercer grupo de irregularidades. Existen unos pocos verbos, y son verbos muy conocidos, que tienen una raíz especial y un final de verbo también especial para ellos. Estos verbos los vais a reconocer enseguida, son venir, hacer, poner, querer, haber, saber, poder, estar, caber, decir, traer y todos los verbos acabados en ducir, como conducir, traducir, producir, etc. Bien, estos verbos tienen una raíz especial que es la siguiente. De venir, vin, de hacer, iz, de poner, pus, de querer, quis, de haber, ub, de saber, sup, de poder, pud, de estar, estub, de caber, cup, de decir, dig, de traer, traj, y los verbos acabados en ducir, dug. Por ejemplo, de conducir, condug. Pues a esta raíz especial se le añade una terminación también especial, que es la que tenemos aquí. E, iste, o, imos, isteis, ieron. En algunos casos, como los tres verbos que tienen J, decir, traer y ducir, la tercera persona de plural es eron, sin i. Vamos a verlo con un ejemplo. El verbo querer. Fijaos que el verbo querer tiene una raíz particular que es quis. Y a esta raíz particular le tendremos que añadir el final especial de estos verbos. ¿Y cómo será el pretérito indefinido del verbo querer? Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Fijaos que la tercera persona de singular acaba en o, pero no tiene acento, como sí tienen acento los pretéritos indefinidos normales o regulares. Bueno, y terminamos con el último grupo de irregularidades, que son los verbos totalmente irregulares, aquellos que tendréis que aprender de memoria. No os asustéis, porque vais a ver que son los 4 verbos más frecuentes en español. ¿Cómo son el verbo ser? Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. El verbo ir, que tiene una cosa especial, y es que es exactamente igual al verbo ser. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Y los otros 2 verbos totalmente irregulares son dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Y el verbo ver. Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Pues esto es todo. Estas son las formas regulares e irregulares del pretérito indefinido.